Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un placer. Muchas, lo primero que te quiero decir es que en nombre mío y de todos los alumnos del curso te queremos agradecer muchísimo que hayas participado con nosotros. Por favor, un placer para mí estar. Mira, como habíamos quedado, y yo se lo comenté varias veces a los alumnos, no va a haber de parte tuya, porque me lo dijiste con mucha fuerza, una charla, sino que vamos a hacer una una conversación en donde te haremos preguntas y vos nos irás contestando. Y en el modelo, para que esto salga ordenado, al principio yo te voy a hacer algunas preguntas que coordinamos con Sofía y Federico, que son los ayudantes de la materia, y después, a la medida que vos vayas hablando, los alumnos van a formular por chat las preguntas y nosotros te las vamos a formular a vos. Si Perfecto, te parece bien el modelo. excelente. Y entonces la primera pregunta para arrancar la charla se me ocurrió es si nos podías contar un poco cómo surgió y se desarrolló este proyecto de Orsay como autogestión. Yo creo que tienen más de un paso, porque lo que estamos haciendo ahora no se parece mucho a lo que hacíamos hace 10 años, pero empiezo muy rápidamente por el inicio. Nosotros teníamos la intención hace unos 11 años de desarrollar una revista de cultura, de periodismo, historieta. No nos preguntábamos si iba a ser autogestivo o no, pero sabíamos que teníamos una serie de métodos para hacerlo. Uno era el tradicional, que era salir corriendo a buscar publicidad para financiar el proyecto, y había otros que eran más o menos mixtos, que es buscar un poco de publicidad, pero también un poco de subsidios, etcétera, etcétera. Y en todos los casos nos dimos cuenta de que ese sistema funciona en tanto y en cuanto el que te da el dinero tenga ganas de jugar a ese juego. Cuando se aburre, cuando no le funciona, cuando no le sirve, cuando deja de ser interesante para él, levanta el pie del acelerador del dinero que te da para la contratapa o el subsidio y te quedas jugando sin nada. Entonces dijimos, vamos a ver cómo hacemos esto sin dar la posibilidad de que tal cosa ocurra, sin permitir que haya un socio capitalista, uno que tiene el dinero. Y como yo ya tenía una comunidad bastante incipiente de lectores en mi blog, lo que hice fue proponerles: ¿quieren ustedes tener una revista sin publicidad y sin subsidios y de muchas páginas y de una calidad tremenda, eh, un poco cara, porque no va a ser barata, pero financiada por nosotros mismos, etcétera? Y por suerte, antes de incluso de decir qué clase de revista iba a ser, tuvimos un montón de gente que puso dinero. Y descubrimos, o por lo menos yo descubrí por primera vez, que la comunidad no era solamente fiel en cuanto a la participación, sino también en cuanto a la financiación, en caso de que ese dinero se pidiera de la forma correcta. Me sorprendió muchísimo porque para ese primer número de la revista Rosai eh, recaudamos más de $150.000, que en ese momento para mí era milagroso, era como una especie de sueño. Hicimos la revista que entregamos a cada uno de esos lectores fue bastante mejor de lo que ellos planeaban recibir. Y ahora, 11 años después, seguimos haciendo la revista y es absolutamente rentable. Ya no hace falta ni siquiera pedir el dinero en voz alta, tenemos un público cautivo que pone el dinero siempre antes de que se imprima, y pagamos muy bien a los autores, a los dibujantes, a los fotógrafos, a los traductores, y la cosa funciona de manera ya a esta altura muy aceitada. Pero eso es pura y exclusivamente lo que se entiende como crowdfunding. Es decir, personas que financian un proyecto cultural y reciben a cambio lo que los autores de ese proyecto indican: una revista, un póster, una remera. A mí me parece hoy día, después de muchos años de funcionar de esa manera,
que el crowdfunding hoy ya se parece un poco a la limosna. Déjanos hacer algo y te regalo un póster, una revista, una remera. Entonces fuimos un pasito más lejos y lo que empezamos a ofrecer ahora ya no es la participación, sino la inversión directamente. Que las personas que participan, en este caso en nuestros proyectos audiovisuales, estamos haciendo un largometraje y una serie de televisión, los que pongan dinero, no lo pongan porque van a recibir una entrada para ver esa película o para ver esa serie, sino porque son puntualmente socios productores. Van a recibir los dividendos exactos de esa inversión como cualquier socio, como cualquier productor audiovisual en cualquier parte del mundo. Y me parece que eso Hernán, es... Hernán, Sí, me adelante. gustaría preguntarte, ahí yo lo tenía anotado, vos tenés, porque te sigo un poco, todos ustedes tienen dos proyectos, el de La Uruguaya sobre la novela de Mayral y Canelones. Y ahí trabajás con un concepto que es este de socios productores. ¿Vos nos podés explicar bien cómo funciona este concepto de socios productores? Sí, es muy simple, pones dinero y hay un presupuesto para hacer el proyecto audiovisual. Luego ese proyecto se vende en diferentes formatos, por ejemplo, a una plataforma o en formato de ticket de cine o en venta de streaming. Todo el dinero que se recauda en virtud de ese proyecto entra a una hipotética caja de zapatos y cuando se cumple un año vemos cuánto dinero hay. eh, y si hay lo mismo que la inversión, se le devuelve exactamente la misma cantidad a cada productor asociado. Si hay el doble, se le devuelve el doble. Y si hay la mitad, se le devuelve la mitad. No, pero yo te veía el otro día, estabas contándolo en un programa de radio. A mí lo que me interesaba, tanto como el dinero, es esta cosa de que la gente podía votar, por ejemplo, en el caso de Canelones, quién iba a ser la actriz protagónica, que iba a ser el personaje de tu madre. Me pareció como muy interesante que nos explicaras eso, esa participación más allá del dinero, digamos. Bueno, una vez adentro, no funciona justamente como el que aporta a un proyecto, sino que sos realmente socio productor. El socio productor cinematográfico en realidad es una persona o como mucho cuatro. Están al principio de la película, aparecen productores, tal, tal. Son los que ponen el dinero. A veces es un canal de televisión, a veces es el Inca, a veces, o sea, el Estado, etc. En este caso, son miles de personas las que ponen un poquito de dinero para conseguir la torta general. Y todas esas personas cumplen el mismo rol que el socio productor tradicional, se mete en todo. Lo que pasa es que nosotros debimos desarrollar una aplicación telefónica que funciona como la Cámara de Diputados, funciona de la manera en que funciona la Cámara de Diputados, hay una serie de reglas, hay que generar quórum. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos que decidir quién iba a ser el personaje protagónico femenino de la nueva miniserie. Primero les contamos cómo era ese personaje, dejamos que los miles de socios productores conversaran en los comentarios y ya ellos mismos empezaron a tirar nombres. Rita Cortés, Mercedes Morán, Soledad Silveira, Verónica Ginás, Georgina Barbarosa, Betiana Blum. Por lo visto es una señora, ¿no? Este personaje. Bueno, tomamos nota de todos y haciendo una especie de barrido o nube de tags, elegimos a 6 de las más mencionadas por los propios socios, pusimos las caritas de esas personas y le dimos una semana entera a todos para que votaran. Y la votación, por ejemplo, terminó ayer a las 23:59 y ganó Verónica Ginás, con casi el 50% de los votos, con un 71% de quórum. O sea, de los 1.600 socios que había hasta ese momento, votaron 1.101. Y inmediatamente hablé por teléfono con Verónica Ginás, le ofrecí un montón de dinero y la contratamos. Pero no solamente hacen eso los socios productores, sino que también toman decisiones comerciales. Por ejemplo, en La Uruguaya, en un momento hubo un debate muy tenso sobre si debíamos ir o no a cines comerciales con la película.
Había un grupo de nosotros, del núcleo duro, que pensábamos que no, otro grupo que pensaba que sí. Yo pensaba, por ejemplo, que ir a cines comerciales era una careteada absoluta, pero otros del núcleo duro pensaban que era muy romántico, que se apaguen las luces, etcétera. No llegamos a un acuerdo a nivel interno y cuando ocurre tal cosa, votación de los 3.000, en este caso son 1937 socios de la película, les expusimos las ventajas y las desventajas de ir a cines comerciales, tomaron ellos la decisión y por un 54% se dio que sí vamos a ir a cines comerciales. Y así con todo, con todo. El músculo productivo de más de 2.000 personas trabajando en un proyecto cultural, audiovisual, es maravilloso. Tenemos gente en Montevideo sacando fotos que nos sirven luego para locaciones. El otro día la directora de la película estaba buscando, creo que un Dodge 1500 modelo 81 por no sé qué tema de tal escena y pedimos a los socios productores y rápidamente se consiguió un auto de ese modelo. Eh, es, es una maravilla. Es una maravilla el proceso, porque estas 2.000 personas, o las 3.000, o las 4.000 que van a terminar siendo las que están invirtiendo en la película o en la miniserie, están aprendiendo tanto de finanzas audiovisuales, de locaciones, de vestuario, de iluminación, de dirección de fotografía. Ustedes imaginen que pueden participar todos los socios productores del modo que estamos nosotros ahora en un Meet, muteaditos, participan de las charlas de dirección, de guión, de presupuesto, de locaciones, de finanzas, y es realmente es una maravilla cómo funciona. Hacen preguntas a un costado en un chat, hay un moderador que levanta esas preguntas, las más interesantes, y las tira en la mesa de trabajo. Muchas cosas de la película, e imagino que también pasará con la miniserie, van a ser modificadas en virtud a conversaciones paralelas de los socios productores, y, y es realmente un lujo, es muy divertido, mucho más divertido de lo que sospeché cuando inventé el sistema, mucho más divertido. Bueno, yo ahora te quería llevar un poco más atrás y hacerte una pregunta que tiene que ver con un momento de tu vida que vos lo has contado varias veces, pero que me interesaría mucho que nos lo contaras a nosotros. ¿Por qué en un momento, cuando tenías una relación más o menos exitosa con editoriales comerciales y escribías en diarios como La Nación y El País, por qué decidiste dejarlo de hacer y no participar más de este tipo de relaciones? ¿Cuáles eran los problemas, digamos, o por qué pasó esto? No digo estrictamente en lo personal, sino como política, digamos. No hay una razón política, sino que es casi en un 100% personal. Digamos que en un punto, o ahora mirado con muchos años para atrás, yo podría decir que es ideológica la razón, pero en ese momento era personal. Yo era muy ingenuo cuando me empezó a ir muy bien. Ustedes imaginen, yo escribía historias en un blog, no tenía, por lo menos no muy delante de mis ojos la sensación de que yo tuviera que vivir de eso. Siempre pensé que era un hobby lo que hacía. Y en un momento empezó a funcionar muy bien algo que escribía y empezaron a sonarme los teléfonos de las editoriales que querían que fuera a hacer eso mismo, pero con ellos y cobrando. Y yo como un cachorro fui, pero eh, sin dudarlo. O sea, no tenía una ideología al respecto. Y tenía la sensación de que entrar, me acuerdo, a Plaza y Janés, en Travesera de Gracia, en Barcelona, de que iba a entrar a una editorial y que iba a haber una mesa de gente esperando que yo les dijera qué tipografía quería para mi libro. Fíjense qué pelotudez, ¿no? Eh, Gente que viene a decir, bueno, el lomo va a ser de 1.7, ¿cómo te gustaría que sea la letra? El gramaje de papel, la distribución, cómo iba a ser el marketing. Y no, esta gente no espera eso de un escritor. Y está bien, ahora sé que está bien. Pero en ese momento yo pensé que era un trabajo en equipo. Y me dijeron, deja el manuscrito y tómatela, no hagas más nada. Ya eso me desalentó bastante, porque estaba muy claro de que a mí no me gusta solamente escribir, me gustan otras cosas. Pero dije, bueno, es un error mío, voy a dejar que lo hagan. Y después vi cómo lo hacían, y lo hacían realmente mal.
realmente mal. Me acuerdo que la parte de marketing de mi primera novela, Más respeto que soy tu madre, ponían a un grupo de gente a meterse en chats y en foros de madres, fingiendo ser estos empleados madres, y decían, ¡ay, qué buen libro tal! Ay, o sea, mentían, hacían unas mentiras de marketing. Grandes editoriales hacen eso, yo ahora ya lo sé, pero en ese momento para mí era toda una novedad esa mentira, me daba mucha vergüenza lo que hacían. Pero yo decía, bueno, está bien, será el sistema, estaré equivocado yo. Cuando pasó un año, año y medio, y vi que me robaban económicamente, de que un autor no tiene la potestad de auditar de verdad cuánto se imprime de cada uno de tus libros, cuando es obvio que te dicen que imprimen un número y en realidad imprimen otro, muy superior. Yo tuve la suerte de darme cuenta muy rápido, siempre cuento una anécdota muy didáctica al respecto. La versión de bolsillo de una de mis novelas, que se vendía muy bien en Argentina, eh, creo que me liquidaron en el año 2007, por ejemplo, me liquidaron como que se habían vendido 850 ejemplares durante todo el año en el territorio de la República Argentina. A mí me pareció poco, pero tampoco tenía mucha manera de auditarlo. Qué raro, tan poco. Bueno, fui a Mercedes, yo vivía en España en esa época, y fui a mi pueblo natal, y el librero, el dueño de la librería, Chelén, de Mercedes, un amigo mío de toda la vida, me dijo, ¿no sabés cómo se vende tu libro de bolsillo? El año pasado, o sea, el año de la liquidación, me dice, vendí 650 en mi pueblo, un pueblo de 50.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires. En una de las 3 librerías de mi pueblo, yo había vendido 650 ejemplares. Según la editorial sudamericana, en todo el territorio nacional, yo había vendido 850. Y dije, no, bueno, es demasiado tremendo lo que me cagan en dinero, y entonces tomé la decisión de abrirme de todos los sistemas que funcionan de esa manera. Lo hice en un posteo público en septiembre del año 2010. Ya había sacado 3 libros con grandes editoriales y tomé la decisión de renunciar a cualquier libro presente y futuro en cualquier editorial tradicional, y también renuncié al diario La Nación, donde escribía una columna los domingos, y renuncié al diario español El País, donde escribía una columna los viernes. Y desde ese momento opté por una forma de trabajo absolutamente autogestiva. Fundé la editorial Orsay y casi inmediatamente la revista Orsay. Y bueno, y lo que pasó después es más o menos lo que les contaba al principio. Oíme, pero vos ahí hacías, lo contaste muchas veces, o yo te lo escuché un par de veces, y sería bueno si lo podés repetir. Esta exigencia que te hacían de que si publicabas en la editorial tenías que borrar lo que habías escrito en el blog, o sea, esta relación entre tus publicaciones independientes en el blog y tu publicación comercial, por decirlo así. Sí, bueno, estaban acostumbrados. Pasa que pasó tanto tiempo de eso. Ahora está todo solucionado ese asunto. Nadie le pediría a un autor eliminar lo que escribió en sus redes sociales para volver a publicarlo en papel. Pero en esa época, estoy hablando de 2004, 2005, no había esa costumbre. Casi que ninguna editorial había contratado todavía a personas que escribían de forma gratuita y pública en Internet. Entonces, cuando ellos quisieron firmar un contrato conmigo por mi primera novela, que ya estaba escrita y gratis en Internet, con muchísima soltura me dijeron, tenés que levantarlo, tenés que sacarlo de Internet, y yo obviamente dije que no. Y se creó ese año un inciso en el artículo 8, que permanece todavía en habla hispana, en donde se le permite al autor mantener sus textos publicados previamente a ser publicados en papel, en los formatos digitales que hubieran existido, etcétera, etcétera. Pero esa fue una pelea que di, creo que debe haber sido mi primera pelea ganada a las grandes editoriales. Muy, muy, muy al principio, pero no fue necesario que yo quitara nada de Internet. Hernán, ¿y por qué vos solés decir, ya que estamos en este tema, que si alguien escribe un libro, una novela, un libro ensayo, y lo publica
lo sube a internet de disposición gratuita, luego va a mejorar su venta, o algo así. Sí, bueno, hay un dato más ahí, ¿eh? Tiene que ser Sí, adictivo eso que, que se escribe. a ver, Claro, no, porque sí, vos dijiste en un momento ensayo. Yo no sé si en un ensayo funcionaría eso. Yo no sé si alguien querría regalarle el ensayo al cumpleaños a su hermano, por ejemplo. Yo sé que mis cosas, las mías, funcionan mejor cuando son gratis. Se venden mejor cuando más gente accede a su lectura o a su comprensión en formato de audiolibro o lo que fuera. Si yo me hubiera mantenido exclusivo, posiblemente tendría muchísimas menos ventas que la que tengo hoy. Pero no sé si esto ocurre en todos los casos. Ocurre en casos en donde se da una literatura básica, fresca, sin demasiados ribetes de excelencia como la que hago yo. bueno, de mi parte yo voy a hacer una última pregunta para guiar esta charla, porque hay un tema, nosotros enseñamos bastante en esta materia y en la otra que damos en el primer cuatrimestre, el tema de las redes sociales, la importancia de las redes sociales, cómo funcionan las redes sociales. Y vos contaste alguna vez ahí en Perros de la Calle, te lo escuché muchas veces, trajiste a las personas, el cuento este fantástico de lo que te pasó con el infarto y Airbnb que habías alquilado y cómo surgió otro negocio. Y me parece importantísimo si nos los podrías contar. Es muy Si, largo eso, pero, es muy largo y está en todos lados además. O sea, yo les recomendaría que me utilicen para cosas que nunca dije, más que para las que ya dije tantas veces. O sea, es largo y lo tienen a un clic. Dura como 21 minutos esa historia. Y no tiene, creo yo, que no tiene mucho sentido repetirla. Hay un bueno, montón no, está de, bien. hay un montón de cosas que podemos, creo, que podemos inventar o construir en esta charla y que no sea repetir cuentos, por favor, que me escucho y me parece que me repito demasiado. Bueno, te preguntaría, Federico, si hay alguna pregunta ya de los estudiantes que pudiéramos Sí, formularle. varias. ¿Cómo andás, Hernán? Hola, ¿cómo estás, Mirá, Fede? bien, che, vamos a... Había una cuando estabas hablando de la figura de los socios productores, de acá una persona, un compañero, un estudiante, que si preguntaba si vos sos socio productor, como los demás, en los proyectos. Sí, claro, en ambos, en ambos. De hecho, en la Uruguaya hay un tope. En la Uruguaya podés comprar un bono y hasta 200 bonos, es decir, podés invertir $100 o hasta $20.000. En el proyecto de Canelones no hay tope de presupuesto, hay tope de tiempo, se puede comprar bonos hasta el 31 de diciembre. En ambos proyectos yo soy socio productor. En la Uruguaya soy socio productor juntos con otros mayoritarios. He invertido $20.000, que es el máximo que se puede invertir por persona. Así que sí, por supuesto soy socio productor y por supuesto perderé o ganaré igual que el resto de los socios. Y mira, justo en relación a eso, hay dos preguntitas bastante interesantes. La primera es cómo es la relación entre los objetivos artísticos y los comerciales, en esto que decís, en el juego este con los socios productores, buscar como un fin comercial del producto. Y la segunda es cómo se estructura legalmente, cuál es la figura comercial, la figura legal del sistema que establecieron, si lo sabés, ¿no? Mira, en la parte que tiene que ver con cómo se estructura legalmente, me gustaría a ver si encuentro, lo voy a encontrar rápido, creo, porque hay una pregunta que hicimos que es la siguiente. ¿Cómo prefieren que vendamos la película? Es la pregunta. Y entonces les ofrecimos tres alternativas. Una alternativa conservadora, que es, por ejemplo, venderle la película a Netflix como un original. Ustedes saben que cuando prenden cualquier película de Netflix y dice como primera cosa, Netflix presenta, significa que Netflix puso la mayor cantidad de plata para esa película y por tanto tomó decisiones relevantes de casting, de guión,
de locación, etc. Entonces, la versión conservadora es que Netflix ponga dinero. Después hay una versión, les ofrecimos una versión alternativa, en donde primero iríamos a festivales como Cannes, como San Sebastián, como Carlo Vivari, como Mar del Plata, etc. Después iríamos a cines y finalmente a plataformas. Y después hay una tercera alternativa a la que le llamamos la heroica, en donde todo el dinero recaudado de la película iba a salir de decisiones creativas tomadas a posteriori. Por ejemplo, alquilar un teatro de 1.200 butacas, comprar un proyector e invitar a la gente en diferentes capitales del mundo y así ir recabando el dinero para devolver la inversión. La opción conservadora obtuvo el 4.66%, la opción heroica obtuvo el 39.54% y la opción alternativa, la intermedia, que no es ni tan capitalista ni tan hippie, obtuvo el 55.8%. Con esto, se los contaba recién para ejemplificar cómo funciona este matrimonio necesario entre lo estético y lo comercial. También lo consultamos y también termina siendo un debate que finalmente vota el socio productor. Pero el socio productor vota. Nosotros, el núcleo duro, la directora, el showrunner, los guionistas, lo que hacemos es abrir el debate. Nosotros debatimos encarnizadamente estas opciones. Algunos estamos más del lado de lo estético, otros están más del lado de lo comercial, pero hay un debate permanente, muy divertido, muy divertido. Y finalmente el que toma la decisión es el corpus, el que puso la plata, es el que toma la decisión de qué se hace con esa plata. Eso responde, imagino o espero, la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte, también cada vez que pones dinero en nuestros proyectos, tenés que aceptar unos términos y condiciones que están muy claros y no están en letra pequeña, sino en letra gigantesca. Yo les recomiendo entrar a audiovisualorsay.org y buscar esos términos y condiciones, y ahí están las cuestiones legales. O sea, de qué manera vas a recibir los dividendos de la inversión, cuándo, cómo, qué factura hay que presentar para que tal cosa ocurra, que tenés que ser mayor de 18 años, que no podés poner los bonos a nombre de otra persona. Bueno, hay un montón de cuestiones que diseñamos junto con nuestros escribanos, nuestros abogados y nuestros contadores, que hacen que cada milímetro del sistema esté homologado, incluso en formato internacional, porque nuestros socios productores son de 15 países, invierten en diferentes cuentas bancarias en dólares que tenemos en diferentes países. Hemos tenido que constituirnos como empresa en otros países también. Ustedes saben que la Argentina tiene un método muy sui generis y muchas veces no permite que ingresen dólares del extranjero, un montón de cuestiones que hemos debido sortear poniendo mucho dinero nosotros para constituir empresas en otros países del mundo. Entonces, hay unos términos y condiciones que pueden ver, y respecto a la primera parte de la pregunta, lo que acabo de decir, hay todo el tiempo una guerra muy divertida y muy respetuosa entre el concepto y la rentabilidad. Mira, sabes que justo esto que mencionás de las formas de interacción que tienen con la gente que participa, como socios productores, estábamos charlando antes que venga vos un poco de crowdfunding, que tiene una lógica muy de la tecnología digital que permite la interacción, las redes sociales, los blogs, la web 2.0, que permite conocernos sin conocernos. Por ahí estás acá ahora y la gente te conoce, por ahí nunca te vio en vivo. Y en relación a eso, ¿vos creés que hay como una pregunta acá que está en relación a eso? ¿Alguna forma de democratización en Internet para la producción cultural, para la distribución de contenidos? ¿O en tu experiencia te ha resultado como una forma más democrática? Yo creo que el sistema es democrático. No se me ocurre que no lo fuera, eso me pasa. Me cuesta contestar la pregunta porque no se me ocurre cuál sería el modo en que no fuera democrático.
Pero capaz que estoy entendiendo mal yo. Si me lo llevas a un lugar un poquito más preciso, No, era eso, básicamente. Estaba pero preguntando. por qué no es? Si la pregunta es, ¿hay alguna forma de que tal cosa sea democrática? Es porque en un punto no lo debe ser. ¿Dónde está lo que no es democrático? No en tu caso particular. Si No, lo no, no, encontrás no, en no estoy hablando general. ni de casualidad, estoy hablando de mi caso, ¿eh? Ah, Digo, ¿qué es lo no democrático en Internet, por ejemplo? Más allá Internet, de las desigualdades entre la los que brecha tienen una digital. computadora y no. O sea, bueno, Claro, eso, no nos pongamos a hablar de eso porque es otro tema. claro. Ujú. Digo, entre los Eh, que estamos acá, ¿cómo sería lo no democrático, en todo caso? no, evidentemente por lo que estás comentando, en los casos que estás comentando, hay un ejercicio de abrir el juego a la participación. Pero a mí me parece que Internet mismo ofrece ese beneficio. Bueno, de alguna manera sí, supongo yo que en algunos casos, como el que decías, que no queremos entrar, la brecha digital, el acceso al Eso conocimiento, seguro, eso es una garcha grande como una casa. sí, O sea, el Internet debería ser, igual que las herramientas para poder utilizarlo, debería ser, y ojalá estemos en ese camino, un bien público. Yo estoy convencido de eso. Bueno, eso todavía no está pasando. Entonces, cada vez que hablamos de que Internet es democrático o de que todos lo podemos usar, tácitamente estamos diciendo los que podemos. O sea, claro. no estamos incluyendo de forma insensible a aquellos que no, sino que tácitamente los estamos excluyendo de la conversación momentáneamente y después hacemos un montón de cosas, imagino cada uno de nosotros, para que muy pronto las cosas vuelvan eh, a parecerse un poquito más a cómo eran hasta el año 2015. O sea, con conectar igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo esa sensación. Bueno, mientras tal cosa no pase porque hay pandemias o porque hay políticas de derecha que lo impidan, buenísimo, está bien. Hablemos entre nosotros un cachito. Dentro de los que usamos Internet, todo es democrático. Eh, La pregunta que a mí me surgía cuando hoy contabas, por ejemplo, estas tres opciones para que la película después se diera o en Netflix o en los cines, etcétera. ¿Cómo se da la discusión? Ustedes plantean las opciones, pero ¿cómo se da el ida y vuelta con el conjunto de la comunidad? O sea, supongo que habrá una discusión eh, participativa antes de votar. Esa sería la pregunta para completar el modelo democrático. Ustedes le plantean las tres opciones, pero luego hay un debate de ida y vuelta con la gente. La gente debate permanentemente en los comentarios a cada uno de los posteos y de hecho muchas veces nosotros tomamos de los debates de la gente los 4 o 5 puntos a votar. Por ejemplo, en el caso que les contaba de las 6 actrices que estuvieron en votación para ser el personaje femenino. ¿De dónde salieron esas 6 actrices? Salieron del debate de la gente. Nosotros lo que hicimos fue contar cuántas veces estaba cada apellido y los 6 apellidos más nombrados por los productores asociados fueron los que se pusieron a disposición de la aplicación de votación. Y después la gente siguió debatiendo en los comentarios y nosotros lo que pusimos fue un tope. El viernes a las 23:59 cierra la votación. En tanto haya un 51% de quórum, lo que ustedes digan será. Nosotros lo que hacemos es ponerle tranquera a ese caos. Ponerle, bueno, son estas 6, es hasta esta hora, 51%, mandamos los correos electrónicos avisando, a los que no votaron todavía les mandamos un segundo correo, hacemos la comunicación de todo, intentamos de que los diputados estén en el hemiciclo a la hora de votar. Ese es nuestro trabajo. Pero después el debate es de ellos, no es nuestro. Acá, al respecto se ve complejo el sistema, digamos, y al respecto de lo que comentabas antes, que hay una estructura entre escribanos, abogados, ¿no? Toda esta producción que están llevando adelante. Preguntaba Malena, una estudiante que está acá en la reunión, cómo podemos pensar estas formas de financiamiento, de trabajo para proyectos de menor escala, y si es recomendable desde tu punto de vista. Porque ahora estás hablando de un proyecto ambicioso, ¿no? Con muchos inversores, con una complejidad de organización bastante notable.
quizás de alguna experiencia previa te puedas decir algo sobre eso. Sí, es lo que les contaba al principio respecto a la revista Orsay. Cuando no teníamos todo eso, lo único que yo tenía era un blog a donde pedirle plata a la gente y un sistema muy, en ese momento, muy prehistórico de recibir ese dinero, que era por transferencia bancaria, mirando comprobante por comprobante, aceptándolo, era casi una conversación con cada uno de los socios. Digo, en el año 2009, 2010, no había tantas plataformas que te simplificaban la vida como hay ahora. Cada pequeña cosa la tenías que inventar. Ojalá nosotros hubiéramos tenido la velocidad de plataformas que hay hoy para tener nuestro primer proyecto. Ahora es cuando es fácil. En ese momento era complicadísimo, pero no hace falta hablar de eso porque ya no existe más ese obstáculo. Qué sé yo, mandar un libro desde Barcelona o una revista desde Barcelona a Paraguay en el año 2009 te costaba $1,5, no en plata, en dolor de huevos, la aduana, las franquicias, los sellos. Ahora es una delicia como ocurre, gracias a DHL y a otras empresas que ya hicieron el trabajo sucio. Ahora es cuando no hace falta todo ese quilombo. O sea, nuestros proyectos son muy ambiciosos porque hace 12 años que los estamos construyendo. Si hubiera que construir de cero, yo elegiría 1000 veces esta época y no 2009. Y Hernán, cuando hablas de plataforma... Perdón, Federico, en la pregunta que te hacía de estudiante antes, que a mí se me ocurre, digo, ¿vos pensás que este modelo, que para ustedes funciona de alguna manera para proyectos grandes, proyectos como de industrias culturales, como puede ser cine, una miniserie, podría funcionar, por ejemplo, para un teatro, para la elaboración de un teatro independiente, para la creación de cosas que no tienen que ver tanto con el gran público, sino con un público más de nicho, digamos? A ver, nosotros no hacemos proyectos grandes, tenemos una gran comunidad. Me parece que la respuesta es esa. Cuando vos me decís, ¿es posible hacer un teatro independiente? ¿Cuál es tu comunidad? ¿Cuánta gente? Es una pregunta, ¿de cuánta gente estamos hablando? Y bueno, si vos pensás en el modelo sala independiente, tiene que hablar entre 100 y 300 personas, más Bueno, o con menos. 100 o 300 personas se puede hacer magia. O sea, si esas 100 o 300 personas ponen dinero, saben qué hacen ustedes con ese dinero, confían en ustedes desde hace un montón de tiempo, etcétera, etcétera, es magia, es mucha gente, 300 personas. Vos pensás que nosotros esto lo estamos haciendo, una película con 1900. O sea, 300 es un montón. No es mucho, quiero decir. Me parece que es casi más un tema de conversación correcta que de espaldas económicas o de la magnitud del proyecto o de lo que sea. Me parece que es un tema de conversación. ¿Cómo conversás con esas 300? Esa sería la pregunta. O sea, ¿cómo te comunicás? ¿Quién comunica? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo seduce? ¿Cómo motiva? ¿Cómo incentiva a esas 300 para que tal cosa ocurra? ¿Qué se utiliza? ¿Qué correo electrónico? ¿Es por WhatsApp? ¿Los juntás todos en asamblea? ¿Qué hacemos con esas 300? Eso te quería consultar, así como estrategias y herramientas que ustedes están usando ahora para involucrarse con la comunidad, hay una persona encargada de... Vos leías recién datos de todo. Sí, yo soy la persona encargada. Yo trabajo de eso. Yo trabajo de eso. O sea, es eso, es conversar con la gente permanentemente. El último posteo de Orsay, que lo hice hoy a las 2 de la tarde, es eso, es un resumen semanal de cómo estamos de guita, de cómo estamos con Verónica Ginás, si ya pudimos firmar el contrato o no. O sea, soy el encargado de que la gente siga entretenida después de haber puesto su dinero, de que siga entretenida con eso, de que mañana en una sobremesa con otros amigos que no conocen el proyecto, esa persona que ya puso dinero diga, no sabés lo que me estoy divirtiendo, hay un gordo que te pide plata y después te charla. No sabés qué divertido que es. Entonces el otro dice, ¿dónde hay que entrar? ¿A dónde hay que entrar? Acá. Y entra y pone 100.
y ya somos uno más. O sea, es mantener entretenida. Mantener entretenidos a 300 hace que en un mes y medio sean 650. Bueno, de hecho acá hay un socio de tu proyecto que te escuchó en una charla, Martín, un colega de la Universidad de Avellaneda, un docente que está por ahí en estos cuadritos y escuchó eso y se sintió seducido y entró. Claro, bueno, se trata de eso. Por eso digo, a veces no importa tanto si el proyecto es ambicioso, si es grande, si es complejo. Puede ser simple, no sé, puede ser cualquier cosa. Un libro infantil, una obra de teatro, un podcast, un programita de radio, un cortometraje, el demo de un disco, no importa qué. Lo importante es que el grupo humano que esté atrás de eso crea ciegamente en eso e involucre a otras personas para que se puedan sumar y divertirse, y que todo lo que estás contando inicialmente sea verdad y no cagues a nadie durante un montón de tiempo. Y mira, vos es que en relación bueno, una de las preguntas que, ahora que comentás de la variedad de cuestiones que llevas adelante, Fabián preguntaba, digamos, qué efecto tuvo digamos, la diversificación de tu trabajo en esa construcción de la comunidad. ¿Vos sentís que haberte movido en tantos campos te ha traído una ampliación o ciertos beneficios o no? Hay un tema con eso que a veces uno se... Yo sé, a ver si lo puedo explicar. Hay algo a lo que yo le llamo codicia de exposición, que me parece que es muy contraproducente. Muchas veces encontrás, o por lo menos yo he encontrado en el camino, atajos que parecen beneficiosos y que en realidad no lo son. Por ejemplo, voy a poner casos absolutamente simbólicos para que se entienda bien. Siempre es mejor cuando tenés un poco más de gente para financiar tus proyectos o para lo que sea. Pero esa gente tiene que ser gente que venga de la mano de gente que ya está. Por eso yo decía todo el tiempo, si vos motivás bien a una persona, esa persona se va a una cena y lo cuenta de una manera tan divertida, tan espontánea, que es como si estuviera yo contándolo. ¿Sí? Para mí es la forma correcta de ir sumando gente al barco. Y después tenés atajos. Por ejemplo, te llama la productora de Fantino y te dice, ¿no querés venir a hablar con Fantino? No quiero. No quiero esa gente. No pobre Fantino, no por Fantino. No quiero la gente que ve Fantino. No quiero que se llene de eso mi comunidad. Que se llene de gente que va a empezar a decir, pero vos te das cuenta que esto es una estafa piramidal, no te das cuenta que esto es un problema, estamos todos, ¿y el dólar cuánto es? ¿Y a cuánto vendés el dólar y a cuánto lo comprás? No quiero gente así en mi comunidad, distrayendo de que el barco vaya a buen puerto, de que la película sea buena, la revista sea increíble. Entonces, los atajos te traen una exposición contraproducente. Y hay que tratar de no estar en determinados lugares nunca, ni que se enteren nunca que estás haciendo cosas. No hay que estar con el inestable, hay que estar con el que está sanito de la cabeza, el que tiene ganas y esperanzas y se levanta a la mañana y dice, ay, a ver qué se puede aportar a esto. Y está muy complicado, porque el tema está muy complicado a ese respecto. Pero un buen dato es no utilizar los atajos de gran exposición, porque se te llena el baile de gente que toca el culo a las chicas. Claro. Bueno, muy buena la reflexión. Y por ahí hay otra pregunta que vino por el chat de un estudiante, es, en el caso que ocurriera un personaje como el que vos contaste, ¿hay alguna posibilidad de expulsar a un socio productor? No, Oscar, no, es lo peor que podés hacer. ¿Sí? Cuando entra porque entran también a veces, tenemos un protocolo que es muy divertido. Y es muy, me parece que es más inteligente que la expulsión. Lo que muchas veces el troll pretende es que lo expulses, porque va a entrar de vuelta con otro nombre a explicar por qué fue censurado. ¿Cuál es el mayor problema de un troll en una comunicación dinámica? La distracción del objetivo. Esa es la gran cagada de un tipo que se mete en una conversación. Ya no digo en internet, digo en Navidad.
Venimos 3 primos hablando súper bien sobre algo y aparece un cuñado rompehuevo y no te permite seguir en esa conversación fluida. Bueno, lo menos que tenés que hacer con ese cuñado es discutirle. No, hay que tratar de integrarlo, que se vaya. Sí se puede. En Internet yo tengo un sistema que es muy increíble lo bien que funciona cuando entra un troll, ¿no? El otro día entró uno, un tipo que puso plata, ¿eh? Dice, de estas 6 actrices, yo voy a votar a esta y a las otras 5 no, porque son feministas proabortistas. Puso eso, ¿no? En un mensaje. Inmediatamente saltaron las alarmas internas y nosotros, desde la base de datos, impedimos las respuestas a ese comentario. No permitimos que nadie responda a ese comentario. El autor del comentario no sabe que las respuestas están clausuradas y sospecha que nadie le prestó atención. Las conversaciones verdaderas y fluidas continúan, dejan muy en la prehistoria ese comentario ridículo, pero como nadie le contestó y no se generó un debate dentro de esa respuesta, el troll opta por desaparecer. No vuelve, no fue censurado, nadie le prestó atención, no existió. Bueno, esa es la respuesta para una comunidad sana. O sea, no expulsarlo, sino cercarlo, digamos. No, tampoco. No le permitimos durante 25 minutos a las personas que impulsivamente quieren decir, qué hijo de puta que sos, ¿cómo va? No se lo permitimos decir para generar un pequeño vacío que hace que después del tipo siga por la senda de los objetivos que nos planteamos en esa clase de debate, que es tratar de saber cuál es la mejor actriz para ese personaje. Hernán, acá hay una pregunta que estaba un poco más atrás. Que alguien consulta tu opinión personal sobre el sistema de los derechos de autor, que es un poco amplia, pero yo además lo aplicaría un poco a este proyecto que estás comentando. ¿Cómo se resuelve ahí? ¿Queda como la figura de la propiedad intelectual de la obra final es a nombre de la Fundación Orsay? Depende, la uruguaya, la película uruguaya, el libro es de Pedro Mairal, y Claro. entonces todo se desarrolla de manera tradicional, porque hay un autor tradicional, y las cosas son tradicionales. La miniserie es de mi autoría, y yo estoy en contra del derecho de autor, entonces es todo libre. No hay derecho de autor. ¿Y cómo sería eso? Porque después la distribución, digamos, de los beneficios que genere va a ser igual para todos los socios que participaron en la medida de sus participaciones, ¿no? Claro. Sí, sí, claro, pero no tiene nada que ver con el derecho de autor intelectual de la obra. Por ejemplo, la miniserie Canelones está basada en un cuento mío que se llama Canelones. Ese cuento mío está en un libro que se llama El pibe que reunirá las fotos, y en la página 4 de ese libro se dice que no tiene copyright ese libro. Igual que todos mis libros, no tienen copyright. De mis libros se pueden hacer obras derivadas e incluso comerciales sin pagarme un centavo. Entonces, yo planteo de inicio que mi obra no tiene derecho de autor. ¿Y lo tenés algún sistema como por ejemplo, ahora me viene a la mente el sistema de Creative Commons? ¿Cómo se llama? Exacto, es copyleft. Sí. Copyleft, el tuyo es copyleft. 3.0 es el más bestia de todos, que incluso podés hacer plata con lo mío sin pagarme. Muy bien. Bueno, O eso sea, es lo que responde. si te entendí, en el caso de la uruguaya, a Mairal le tenés que pagar derecho de autor. En Exacto. en Canelones no hay derecho de autor. Toda la ganancia va a la caja de zapatos que hablabas al principio. No, pará, no, estamos, ahí estás mezclando. En el caso de Mairal, de los $600.000 que cuesta hacer esta película, hay un porcentaje que son la cesión de derechos que te da el autor. Claro. Eso por un lado, es como el costo de un micrófono o de un lente para hacer una película. Es uno de los costos. Después, Netflix compra la película 1.200.000 y se devuelven a los que pusieron $600.000. Son dos cosas distintas completamente. El derecho de autor es yo te dejo que con este cuento, con esta obra mía, hagas una película. Mairal nos cobró un dinero
va a cobrar un dividendo tradicional, estipulado, de las regalías, pero no tiene nada que ver con los socios productores. Son temas más tradicionales porque el autor quiso ser tradicional. Ahora, el otro autor, el de la miniserie, no quiso cobrar inicialmente. No quiere cobrar después. Esa es la diferencia. Pero no tiene nada que ver con los socios productores. Los socios productores van por otro carril. Y acá hay una pregunta más, digamos, más a la base. ¿Por qué estás en contra de los derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor? Porque no me parece que sean igualitarios. Es lo que hablábamos al principio, cuando hablábamos de que hay Internet. Nosotros decimos hay Internet para todos, pero en realidad no es para todos. Hay un grupo enorme de gente que no tiene conexión directamente. Entonces yo decía, bueno, en tanto las cosas vuelvan a ser como tienen que ser, o empiecen a ser como tienen que ser, estamos hablando solamente de esto. Pasa esto con todo, con la herencia. No estoy en contra del derecho de autor, estoy en contra de la herencia, en general, no solamente de las obras. También estoy en contra de que cuando yo me muera, esta casa sea de mis hijos. No estoy a favor. ¿Por qué no estoy a favor? Imagínenselo, ¿por qué? Y porque tienen ventaja mis hijos por sobre los que no tienen casa. Si en algún momento esto dejara de ser así, habría igualdad. Todavía no es así, pero por lo menos yo pongo mi granito de arena a que sea así. ¿Por qué un carpintero cuando hace una silla te la vende y no te cobra cada vez que te sentás? ¿Por qué yo hago una canción, te la vendo y te cobro cada vez que la silbás? ¿Por qué el hijo del cantante o el cantante es más que el carpintero o el hijo del carpintero? El día que ustedes me digan por qué o que alguien me explique por qué, debatimos, pero no está bien, está mal. Bueno, en teoría, la teoría es para incentivar la creación, digamos. ¿Y que no querés incentivar la creación de sillas también? Sí, sí, digo, en el caso de las ideas que no ¿Y en son el caso de las tangibles. sillas? ¿Por Bueno, qué en el las caso de ideas las son sillas. mejores que las sillas? No, pero en el caso de la silla vos tenés una silla y nadie más la puede tener. ¿Cómo que En nadie el más la caso, puede tener? la misma silla no. Yo tengo la silla donde estoy sentado y no la puede tener nadie más, es mía. Cuando vos te levantás se sienta otro. Bueno, pues es una forma de verlo. Está en mi casa, es mía, es mi silla. En el Bueno, pero caso tu de casa, vamos a ver si es tu casa. Por eso yo te puedo correr hasta el final con esto. Sí. Está todo bien, está todo bien. No, O sea, no, no van a cambiar las cosas, ¿eh? Pero yo prefiero que las mías no sean mías. Y te iba a preguntar ahora, en relación a esto del uso del copyleft, acá Marcos dice si eso te ha multiplicado la comunidad, como te ha mejorado, digamos, la audiencia, la Y comunidad. es que yo no sé cómo sería al contrario, entonces tampoco lo puedo medir ni Claro, cuantificar. Lo único que sé es que es mucho más divertido así. claro. Pero no sé, o sea, encanutando no sé hasta dónde hubiera llegado. Me Eh, imagino que sería un empleado de Planeta si hubiera encanutado. Probablemente. Y había un principio una pregunta que se nos pasó, porque bueno, fueron pasando varias. ¿Tuviste represalias por haberte salido de la forma que te saliste de ese sistema? ¿Tuviste como algún... No, creo que se enojaron conmigo los editores temporales de esa época, pero más que por la razón de lo que hice, por no haberles avisado a ellos un día antes. Me parece que se sintieron, la editora de La Nación se sintió muy ofendida porque ¿por qué no me avisaste a mí? ¿Por qué lo haces así públicamente? Pero boludeces, boludeces. En el fondo, yo creo que todos los empleados están a favor de lo que hice. Claro. Y no tuvo consecuencias, por ejemplo, no tuviste críticas adversas o cosas por el estilo en La Nación, por tomar el ejemplo que pusiste vos de La Nación recién. Una vez que te No vas tuvo de las editoriales, Oscar, no tenés más críticas, ni adversas, ni no buenas, ni tenés más. nada. Las Te críticas ignoran. solamente se dan en las grandes, o sea, es como una conversación entre ellos. Hola, soy Juan Carlos Planeta, pone una crítica del libro que saqué de La Nación. Sí, hola Planeta, te saco la crítica. A mí nadie sabe que existo. Nadie sabe que vendo más libros que todos. Nadie lo sabe y mejor así. Mira, O sea, tenemos otra... al romper esto, de alguna manera vos decís, desapareces de la
de la opinión no pública, sino publicada, digamos. Exacto. Sí, por ejemplo, salen los top 10 de los libros más vendidos. Y entonces salen jamás, ni en pedo. Ahora entra a Mercado Libre a ver cuál es el libro más vendido. Y ahí sí salgo, porque yo vendo más que ellos, pero no está bueno que ellos puedan decir eso, pero no por una estrategia, ¿eh? Salís del radar directamente. No estás más en ese radar. Los suplementos literarios se basan en gacetillas que mandan las grandes editoriales, o sea, no sale de ahí el asunto. Y está bien que sea así, ha sido un gran negocio y ahora se está desmoronando, pero durante 1 siglo y medio fue un gran negocio. Y hay que respetar los negocios que han durado 1 siglo y medio. Fede, ¿tenemos más preguntas? Sí, hay una, ahora acá mismo enfrente mío. ¿En qué otros proyectos estás, además de, bueno, de la fundación y de esta serie, de esta película ahora? Si estás en otros al mismo tiempo o si los vas trabajando como proyectos, terminás uno, avanzás con otro. Sí, no, generalmente trabajamos en hacer un ejemplar o 2 ejemplares de la revista Orsay por semestre. Yo en lo personal trabajo en mis libros, saco un libro por año y el trabajo audiovisual en este momento, hoy, es el que más diversión, por nuevo, o sea, me levanto a la mañana con ganas de hacer eso nada más. Pero es porque me pasa con todos los flamantes, con todo lo que tiene 2 meses de vida. Me encanta, estoy como loco, le invento chiches nuevos, lucecitas nuevas. Una vez que está más o menos armado, me paso a otro. Pero siempre hay como una rutina de proyecto y después tengo lo que hago semanalmente, que tengo funciones de teatro 2 por semana, que también me lleva, no te digo que mucho tiempo, pero sí una energía corporal los viernes y los sábados bastante fuerte. Pero y eso y crear una hija de 4 años, yo creo que ya está cubierto el cupo y la agenda para muchos meses. Es un montón de cosas de todo eso. Muchísimo. Hernán, no, nos quedaría solo agradecerte muchísimo tu participación y todo lo que nos has permitido aprender con vos. Así que te queremos agradecer muchísimo en nombre de todos los alumnos y de toda la gente que participó hoy. Gracias, les agradezco mucho. Les dejo una sola cuestión más, me parece de la que no hemos hablado y que me parece que es bastante importante, por lo menos entre los que hacemos Orsay. Somos un montón de gente, no soy yo solamente trabajando, hay gente en la parte de producción teatral, hay gente en la parte de producción audiovisual, en la parte editorial, en la parte de tienda, en la parte de desarrollo web. Hay un montón de gente que fue sumándose a través de los años y a mí me ha servido mucho. Yo no tengo la menor idea de si esto es un consejo o un anticonsejo, trabajar con amigos de toda la vida y con mi familia. Todas las personas que están en cada uno de los departamentos de Orsay, o los conozco desde que tenían 4 años, o son parientes. Y trabajamos muy bien de esa manera. Digo, para que no quede la sensación de que soy un malabarista que hace cosas solo. Somos una cantidad enorme de gente. El núcleo duro de Orsay somos como 15, 16 personas. No quería dejar de decir esto para no irme dejándoles la sensación de que soy un loco en un búnker haciendo cosas solo. De nuevo, muchísimas gracias, Hernán. A ustedes, cuando quieran. Realmente agradecemos mucho el tiempo que nos dispensaste hoy. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, hemos tenido el segundo invitado. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué comentarios, qué reflexiones les merece? Ahora sí podemos hablar libre.